confrontación y discursos que promueven el odio y la división entre naciones hermanas, inequidad, exclusión, pobreza y desigualdades e injusticia producidas aún en instituciones creadas para resguardar los derechos de los más débiles. Ya ni hablar de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, y más si se tratan de los pueblos indígenas. Una evaluación sincera nos lleva a confirmar que a 80 años los resultados no son los esperados. Por consiguiente, no estamos bien. El mundo actualmente está igual de dividido y confrontado más que hace 80 años atrás. En el mundo existe mayor inequidad en la distribución de la riqueza que hace 80 años atrás. Las cifras de pobreza, desigualdad e injusticia, en lugar de reducirse, cada vez son mayores. El riesgo de que la paz que aún exista desaparezca y que una tercera guerra mundial de nuevo tipo enlute el planeta es muy cercano si no reaccionamos a tiempo. El peligro de que el irrefrenable desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo, con un mal empleo de la inteligencia artificial, incremente la crisis climática, liquide al planeta y convierta a la inmensa mayoría de la población en innecesaria, es también algo no muy lejano. No estamos bien. La ONU se erigió sobre las osamentas que entre el 50 y 70 millones de vidas que perecieron en el Holocausto y la destrucción de naciones que quedaron en ruinas, no solo físicas, sino también morales, debido a la violencia que aplicó el fascismo, pero también el naciente imperialismo con el uso de 2 bombas atómicas. Uno de los objetivos con que nació las Naciones Unidas fue no repetir la barbarie de la guerra. Hoy suenan los ecos de tambores de guerra en todos los continentes. Se practica el genocidio por la sola decisión de 2 países de negarle el derecho a ser libre y soberano a un pueblo. Se usan armas sofisticadas en clara señal de provocación contra un país soberano y se impulsa una mayor militarización de una región con la doble moral de la lucha contra las drogas. Y en esa misma región se mantiene un criminal bloque contra un pueblo y su Estado por el solo hecho de haber conquistado su plena independencia hace más de 6 décadas. Las guerras no son las mismas de hace 80 años. Las guerras ahora son multidimensionales, articulando mecanismos de guerra económica, financiera, mediática, información, cibernética, sin dejar de aplicarse la guerra propiamente militar, que ahora abarca también a la guerra desde el espacio, la guerra biológica y otras técnicas que se siguen desarrollando impunemente en base a una tecnología de la guerra. No será una novedad encontrarnos con guerras climáticas energéticas que impacten sobre la soberanía y seguridad alimentaria, poniendo también en riesgo recursos estratégicos como el agua. Se está poniendo en riesgo la supervivencia del ser humano sobre la Tierra y de la vida misma sobre el planeta. Es hora de quitar la máscara al origen de esta suma de tragedias. La causa de esta lógica destructora no es otra que el dominio salvaje del sistema capitalista que coloca a la acumulación, la ganancia y el lucro de pocos sobre los derechos y la vida de las mayorías planetarias. La causa es el actual desarrollo capitalista que trata de resolver su crisis irresuelta, retornando a las formas originarias de acumulación y revirtiendo la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. El capitalismo, en su fase imperialista, está recurriendo de nuevo al despliegue de la violencia, el saqueo,
de los recursos naturales, al asalto de los estados soberanos y al derramamiento de sangre para cumplir con las dos lógicas de acumulación con las que nació: el poder político y militar de una parte y el control territorial de otra. Y se suma una tercera causa, más inmediata, y es el obsesivo afán de la nueva administración de Trump de devolverle a los Estados Unidos su condición de hegemón, a una costa de poner en tela de juicio el propio sistema liberal, el llamado libre comercio, la globalización, y de ocasionar dolor y muerte. ¿Para qué? Para apropiarse de los recursos naturales, tomar el control de las materias primas para beneficio de una burguesía imperial y subordinar a la mayor parte de los países a su sed insaciable de riqueza y privilegios, y para tratar de mantener un orden unipolar a toda costa. La reciente publicación de la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos de Norteamérica plantea un repliegue de sus tropas en el mundo para asentarlas en su país y área de influencia: Canadá, Alaska, el Caribe, Centro y Sudamérica. La experiencia histórica con nuestros vecinos nos hace concebir que esa no es otra cosa que una nueva forma de aplicar el monroísmo, doctrina que vuelve a plantear que América es de los norteamericanos, generando condiciones para un nuevo momento de neocolonialismo. Señora Presidente, estimados y estimados jefes de Estado, desde el Abya Yala, nombre indígena del continente americano y del Caribe, nos declaramos zona de paz en la segunda cumbre de la CELAC en 2014 en La Habana. Las naciones de nuestra región cumplimos ese mandato que nos autoimpusimos, aún teniendo en cuenta nuestras diferencias ideológico-políticas en varios temas y respecto de problemas fronterizos y de ocupación territorial hasta ahora no resueltos. Podemos decir, invirtiendo la ecuación de los estrategas del Pentágono, que es la paz y no la guerra lo que guía nuestras relaciones internacionales. A la impronta de esa declaración, desde 2022, en este mismo lugar, he venido haciendo un llamado a las Naciones Unidas para que una Asamblea General como la que nos cobija declare al mundo como territorio de paz. Han pasado 11 años desde aquella histórica declaración de la CELAC y 3 años desde ese periodo que hice en esta Asamblea, y no solo que no hemos declarado al mundo como zona de paz, sino que enfrentamos la dura realidad de ver cómo la muerte en el sello que se va usando con normalidad en las relaciones internacionales. También sentimos la amenaza del fascismo en cualquiera de sus variantes para explotar y dominar a los pueblos en la hora presente. La amenaza de muerte acecha América Latina y el Caribe. La Quinta Flota norteamericana, dependiente del Comando Sur, está movilizada con un potencial bélico que contempla desde lanchas patrulleras hasta misiles, pasando por aviones, helicópteros y submarinos, usando el pretexto de que ese espacio marítimo está siendo utilizado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, a partir de la introducción ilegal de cocaína por parte de bandas criminales pertenecientes a carteles de drogas. Más allá de violaciones de derechos internacionales, esta acción provocadora del imperialismo tiene dos intenciones. Primero, la intervención sobre nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, que desde 1999 levanta en alto las banderas de la independencia efectiva, la libertad de su pueblo y la soberanía de su Estado, y que posee importantísimos recursos naturales, especialmente petróleo, que desde el norte se pretende controlar y apropiar. Segundo, intentar reconquistar el control de América Latina y el Caribe sobre la base de minar la democracia liberal, impulsar la militarización y emplear otras prácticas colonialistas que debemos
llamar por su nombre. El imperialismo dice que interviene para luchar contra el tráfico de drogas y combatir el crimen organizado, lo cual es una falacia, pues si fuera verdad empezaría a enfrentar efectivamente ambos hechos dentro de su propio país, donde la demanda de consumo de todo tipo de drogas es alta y en ascenso, y donde se plasman distintas modalidades de crimen organizado. Lo que en realidad pretende Estados Unidos es darle a nuestra región el papel de dique de contención a la edificación de un mundo multipolar y sometido a sus intereses. A estas acciones militares, cuyas imágenes se han visto en todo el mundo, se suma otro tipo de acciones devastadoras como las orientadas a endurecer el bloqueo económico contra Cuba. Ya son miles de millones de dólares que Estados Unidos le debe al Estado cubano por los efectos de estas unilaterales medidas y que se explican por el rechazo del imperialismo a la primera revolución socialista de la región, que no ha sido ni será destruida. La amenaza de la muerte también recorre Oriente Medio. En el Oriente Medio, el dolor de millones de familias por la muerte de decenas continúa el discurso de miles de palestinos de Luis Arce, presidente de Bolivia, el último y quinto y último de sus 5 años como presidente de Bolivia. Ya sabemos, va a ser interesante ver cuál es el posicionamiento internacional del próximo presidente de Bolivia, si efectivamente todo apunta a que se va a romper con 20 años consecutivos de este tipo de posiciones, de solidarizarse con el régimen criminal de Nicolás Maduro, de plantear que el intento de Estados Unidos de presionar a los carteles de la droga y presionar al régimen es una agresión contra América Latina, hablando aún de un bloqueo que no existe contra Cuba. Bueno, las posiciones tradicionales de la izquierda latinoamericana bastante exacerbadas, como lo conocemos habitualmente, de parte de los presidentes bolivianos, de Evo Morales, hoy enemigo de Arce, y ahora de Arce. ¿Qué posición tendrá Rodrigo Paz, probable presidente de Bolivia? O, bueno, obviamente sabemos cuáles son las posiciones de Jorge Tuto Quiroga, que hoy corre de atrás en la búsqueda, obviamente, de la reelección, a justamente menos de un mes